muchas gracias, Marcos, por la introducción. Y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Este es un webinar que hemos organizado con la idea de que sea nuestra presentación ante el mercado dominicano. Y pues estamos muy complacidos de la anuencia y de la alta inscripción que ha tenido este webinar, no solo por futuros nuevos clientes de Dominicana, sino también por muchos de nuestros amigos y clientes en todo Centroamérica. Muy buenas tardes. Primero que nada, quisiera hablarles un poquito de la evolución que ha tenido la empresa en estos 25 años. Hoy día estamos inscritos como calificadora de riesgo autorizada para dar calificaciones crediticias en todos los países de Centroamérica y también en República Dominicana. Además del servicio de calificación crediticia, damos también a partir del año pasado opiniones externas para la emisión de bonos temáticos. Y estamos pues muy contentos que en abril de este año, y a pesar del tema de la pandemia que a todos nos creó un impasse, logramos la aprobación y la autorización ante la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana. Para explicarles un poquito más quiénes somos nosotros y por qué nos atrevemos a llegar a República Dominicana, bueno, nos respaldan más de 25 años de experiencia en todo Centroamérica. Tenemos 3 oficinas físicas, una en El Salvador, que atiende el mercado de El Salvador, Honduras y Guatemala, otra en Costa Rica para atender Costa Rica, Panamá y Nicaragua, y la más reciente, que la tenemos en República Dominicana, a cargo del analista senior Nancy Rodríguez, que se desplazó para allá, y esa oficina está ubicada en el Roble Corporate Center. Con estas 3 oficinas, nuestra empresa ha logrado tener más de 250 clientes en toda la región, y en el caso específico de los fondos de inversión, calificamos hoy día más de 100 fondos de inversión de alrededor de 17 diferentes sociedades administradoras de fondos de inversión o gestoras de fondos de inversión en todo Centroamérica. Tenemos SAFIs que calificamos en Costa Rica, de hecho calificamos a todas las SAFIs en Costa Rica, también calificamos fondos de inversión en Panamá, fondos de inversión en Nicaragua y también fondos de inversión en El Salvador. Entonces, toda esta experiencia nos permite llegar y ofrecer a la República Dominicana productos específicos de muy alta calidad en el tema de calificación de riesgo y opiniones externas. Ahora bien, ¿cómo operamos? En realidad nosotros es muy sencilla la operación. Tenemos un pool de analistas financieros que son con un background en economía o en administración, muchos de ellos con maestría especializados en riesgo. Y tenemos 25 personas en toda la organización, alrededor de 25 personas, y ellos son el corazón de nuestra empresa. Pero además tenemos un equipo totalmente independiente que son los miembros de nuestro consejo de calificación o del comité de calificación. Ellos no son funcionarios de la empresa, ellos no son accionistas de la empresa, ganan un fee por cada una de las sesiones que participan, pero deben estar registrados ante los superintendentes de los diferentes países en que nosotros estamos. En ese sentido, nosotros mantenemos una total independencia entre las decisiones del comité de calificación y la labor técnica que realizan nuestros compañeros analistas. En el caso de República Dominicana, nos place comentarles que Nancy Rodríguez es economista y es la persona que va a estar encargada de la operación en República Dominicana. Nancy ha estado trabajando como analista de riesgo para nosotros desde hace más de 8 años. Así es que tiene una vasta experiencia y estoy seguro que toda esa experiencia le servirá muchísimo para la relación que ella va a mantener con los futuros clientes de República Dominicana y con los entes reguladores de Dominicana. En cuanto a nuestras metodologías de calificación, tenemos más de 25 diferentes metodologías de calificación de riesgo crediticio, pero además de las metodologías de calificación de riesgo crediticio, tenemos también metodologías específicas para la emisión de opiniones externas, para ya sean bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, o incluso tenemos una metodología específica de sostenibilidad para medir la evolución de los factores ASG en las organizaciones financieras de Centroamérica y obviamente ahora en República Dominicana. Todas estas metodologías
son desarrolladas por nuestra unidad de investigación y desarrollo, que es una unidad que es anexa a los analistas, pero es una unidad que está enfocada en lo que es elaboración de nuevas metodologías, generación de actualizaciones y generación de dashboard o indicadores que lo que hacen es complementar la labor de los analistas y prontamente esperamos poner esos dashboards a servicio de nuestros clientes externos. Estamos muy emocionados por estar en República Dominicana. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado para que esto sea una realidad. En lo personal es una meta que cumplimos. Hace años tenía el interés de ir a República Dominicana. Creo que ahora las estrellas se han alineado y estamos seguros que con nuestra experiencia y el dinamismo del mercado de valores de República Dominicana podemos hacer grandes cosas. Así es que muchísimas gracias. Bueno, adelante, Marcela. muchas gracias, don Gary. Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes un ratito. A mí me corresponde darles una pincelada de lo que es la industria de fondos de inversión, la cual pues ya tiene muchos años, ¿verdad? En el mercado de valores. Esto inicia cuando se crea la ley la ley reguladora de mercado de valores en los 90, ¿verdad? Siendo que en el 98, cuando fue que se dio una reforma, se dio ya un impulso más importante y más significativo en la industria. Esta, como proceso normal, ha pasado por la adaptación, por un proceso de maduración, ha afrontado diferentes situaciones, entre ellas temas regulaciones, el tema de la valoración a precios de mercado cuando entró fue toda una experiencia para la industria que tuvo que ir madurando. También las crisis que se han ido dando, ¿verdad? A nivel de las economías y las diferentes coyunturas, muy recientemente el tema de la pandemia, que afectó más a unos que a otros, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fondo que fuese. Sin embargo, no obstante, esta figura tiene muchas bondades y a pesar de todo esto, ¿verdad? Y como parte del crecimiento, sigue con tendencia creciente y es uno de los actores más importantes que tenemos en nuestro mercado de valores. Tal vez un poquito para contextualizar cuántas gestoras tenemos en el mercado, son 14 SAFIs, el 54% aproximadamente de la industria de activos administrados en fondos está gestionado por 3 de ellas, que pertenecen a conglomerados financieros, en donde se destaca que están las 3 entidades bancarias estatales más grandes las 3 entidades estatales del país, ¿verdad? Lo que les ha dado un impulso importante, dada la penetración que pueden tener en temas de comercialización y en economías de escala, por ejemplo. Pero también dentro de esta lista tenemos grupos financieros, SAFIs que pertenecen a grupos financieros privados muy fuertes, que también dentro de sus carteras tienen tanto fondos financieros como fondos inmobiliarios. Como dato de estas 14, 8 gestoras poseen fondos inmobiliarios. Ahora bien, acá podemos observar un poco la evolución, ¿verdad? El comportamiento que ha tenido el activo administrado desde el 2017. Como pueden observar, la tendencia es creciente. Ahí vemos tal vez cierta ciclicidad que se da en los cierres de año, en los diciembres, que es totalmente normal y esto obedece a que hay un porcentaje muy alto de la masa que se administra en fondos que pertenecen a fondos de mercado de dinero, lo que y en estos fondos hay mucho cliente institucional y mucho cliente, ¿verdad? Que a fin de año saca sus ahorros o su dinero para temas de pagos impositivos, para temas de aguinaldos. Entonces, esta ciclicidad, pues la podemos observar aquí. No obstante, el crecimiento, se ve la tendencia creciente, ¿verdad? En el volumen administrado. Con datos a marzo de este año, se tienen 6.751 millones de dólares en activos administrados. Una característica de los fondos en Costa Rica es que se tienen concentraciones entre moderada y alta en cuanto a inversionistas. Esto porque hay una masa importante de clientes que son institucionales o bancarios, ¿verdad? Actualmente son aproximadamente 167.998 inversionistas y contamos con 96 fondos activos en este momento. Ya enfocándonos un poquito en el tipo de fondos que tenemos, acá podemos ver en el gráfico de arriba que en promedio un 59% aproximadamente de los fondos en el último año son fondos abiertos
y el restante 41% son fondos cerrados. En contraposición, ¿verdad? Tenemos acá el otro gráfico que los clasifica entre financieros y no financieros, ya que esta es como la clasificación usual acá en Costa Rica. Acá vemos que en promedio un 64% corresponde a fondos financieros y un 36% a no financieros. La diferencia entre uno y otro es porque nosotros tenemos algunos fondos financieros que son cerrados, por eso es que se da una diferencia entre ellos. Nuestro mercado está posicionado principalmente en dos extremos, podría decirse, en liquidez con los fondos de mercado de dinero, que en promedio en el último año alcanzan un 55% de la masa total, y a plazo con fondos de inmobiliarios, donde un 34% de los recursos están en fondos inmobiliarios. El restante, bueno, de los fondos inmobiliarios hay 15, tenemos registrados 15 fondos inmobiliarios y 42 fondos de mercado de dinero. Entre ellos hay fondos públicos, fondos que son de cartera privada, ahora hay unos fondos también que son de internacionales, por ejemplo. Entonces, hay cierta variedad, sí, variedad. El restante 12% de este total lo componen otros fondos financieros, entre ellos fondos como de crecimiento, de mercado de dinero, perdón, de ingreso, y hay 8 fondos de desarrollo inmobiliario que están dentro de ese 12%, que están en sus diferentes etapas o fases, ¿verdad?, de su desarrollo. Un poquito tal vez, dado que nosotros calificamos pues la mayoría, todos los fondos acá en Costa Rica, queríamos mostrarles qué es lo que nosotros vemos, ¿verdad? En algunas tendencias del mercado y qué es lo que estamos viendo en general. Últimamente se están aperturando varios fondos internacionales. Los gestores están creando fondos donde los inversionistas tengan también opciones de poder ir a invertir sus recursos fuera y no concentrar todo el riesgo, ¿verdad?, de forma local. Entonces se han creado algunos fondos accionarios de renta fija internacional o con ETF o ese tipo de instrumentos. Otro de las tendencias que estamos viendo y que creo que además es una tendencia mundial, ¿verdad? A nivel de bonos, pero también ahora lo vemos a nivel de fondos, son los fondos temáticos, ¿verdad? En Costa Rica ya hay un fondo de inversión de desarrollo inmobiliario que es de BN Fondos que está catalogado como un fondo verde. Entonces, creemos que se van a seguir dando este tipo de productos y tratar de certificar fondos con temas de ya sean verdes, un fondos sociales o de este tipo, ¿verdad? Esto es tendencia y creemos que va a seguir así. Siguen las iniciativas de poder utilizar la figura de fondos de desarrollo para proyectos de infraestructura, lo cual es muy natural por la figura, ¿verdad? Y parece que es lo que debería estar alineado y deberían aprovecharse este tipo de instrumentos para desarrollar estos proyectos. Esperamos que se puedan concretar y que de verdad podamos ver más evolución en cuanto a este tema, el cual ha sido pues un poco lento en poderse materializar. Y también tenemos ahí que pronto se van a aperturar 2 fondos de capital de riesgo. Me parece que fue el año pasado, antepasado, se aprobó aquí el reglamento para fondos de capital de riesgo y ya pronto van a aperturarse 2 fondos. Entonces, esto es un poquito, ¿verdad?, de las tendencias que vemos, que queríamos compartir y que vean un poco cómo, ¿verdad?, la innovación que se ha estado dando últimamente. Y ahora sí, los voy a dejar con el tema principal que nos reunió hoy acá, no sin antes agradecerles su participación, ¿verdad? Muchas gracias. Y adelante, Francisco, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este tema que es bastante interesante y es bastante nuevo para nosotros. También ya tiene 2 años de estar en nuestra paleta de acciones. Sin embargo, todavía estamos en ese proceso de aprendizaje y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver la gestión de los portafolios ante el deterioro de inversiones y la aplicación de la NIF 9. Vamos a ver, teóricamente
al inicio, lo que teníamos en los 60 del siglo pasado suena como muy lejano, pero realmente ya desde los 60 hubo un cambio importante en la forma de cómo gestionar los portafolios. Cuando Harry Markowitz desarrolla su famosa fórmula de riesgo-rendimiento, ve el rendimiento como algo positivo, el riesgo como una variable, perdón, la desviación estándar o la varianza como lo que sería el riesgo, y hace una elección básicamente. Si quiero tener más rendimiento, la única forma es acceder a activos riesgosos y eso va a implicar una, ¿cómo se llama? Una mayor rentabilidad. Un segundo. Ahora sí, la cámara activada. Genial. Les decía entonces que tenemos la, este cambio importante, porque recordemos, es decir, antes de los 60 es increíble, es decir, cuando uno miraba un portafolio, lo que miraba era sencillamente la variable de rendimiento. ¿Ah? ¿Cómo le va al portafolio? El rendimiento promedio ponderado y genial. Y el riesgo de la cartera, ¿qué tal? Eso no lo teníamos. Markowitz demostró que la varianza de la tasa de rendimiento era una medida razonable del riesgo del portafolio bajo un conjunto de condiciones específicas, es decir, bajo un conjunto de supuestos. Y ahí hay que entrar a desgranar un poco la mazorca para poder entender que esto que está muy bien, no necesariamente aplica para todos los mercados y para todas las condiciones. Primer supuesto, los inversionistas consideran cada alternativa de inversión como una representación de la distribución de probabilidad de los rendimientos esperados en algún periodo de tenencia. Los inversionistas maximizan la utilidad esperada de un periodo de sus curvas de utilidad representan la utilidad marginal de la riqueza decreciente. Entre más rentabilidad es más bueno para mí y más rentabilidad crece una tasa decreciente. Eso es lo que dice esto básicamente. Los inversionistas estiman el riesgo del portafolio en función de la variabilidad de los rendimientos esperados. Entonces, ¿qué es el riesgo? Sencillamente la desviación estándar del portafolio. ¿Ah? La volatilidad es la parte que a mí me incomoda, la parte que desagrada al inversionista y yo quiero más rentabilidad, pero debo aceptar como contrapartida mayor variabilidad. Pero vamos a ver, aquí hay unos supuestos que son interesantes. ¿En qué sentido? Lo que estamos diciendo es que al final de cuentas los activos, en primer lugar, son homogéneos. ¿Somos homogéneos en qué sentido? Que tienen la misma calidad crediticia, que tienen la misma liquidez, que tienen la misma posibilidad en cualquier momento del tiempo de yo transar, intercambiar un activo por otro de forma perfecta. Y ya vemos que esos supuestos, ahí es donde subyace el gran problema. El gran problema especialmente ¿para qué? Para nosotros los que estamos, ¿cómo se llama? De este lado del charco, donde los mercados no necesariamente tienen esa característica, número uno, calidad crediticia la más alta, segundo, altísima liquidez y esa posibilidad de deshacerse de activos e intercambiarlos por cualquier otro. Bajo esos supuestos, entonces se encuentra teóricamente lo que sería nuestra curva máxima de posibilidades, la frontera eficiente y la parte ineficiente. Genial. Aparte de eso, tenemos la gran posibilidad, de las cosas positivas de esto es que cuando vemos cómo asigno yo un activo, yo lo veo una vez más en cuánto me genera de riesgo ese activo. ¿Y cómo lo mido? Lo mido básicamente con la variabilidad que me asigna o me agrega el activo en particular, más la covarianza, la correlación que habría entre la variabilidad de mi activo y el resto del portafolio. Y eso es fundamental dentro de Markowitz, porque antes no existía, porque yo perfectamente podría aceptar un activo que tenga una rentabilidad baja e incluso negativa, siempre y cuando tenga un efecto negativo con respecto al riesgo. ¿Cómo? Cuando yo tengo un activo que tiene una correlación que tiende a -1. ¿Ah? Ahí puedo hacer una disminución de mi riesgo en mi portafolio y esto es genial. ¿Ah? Es decir, no es que el gestor de portafolio, vamos a ver, está cometiendo un pecado porque está agregando un activo con una baja rentabilidad. No, lo que está haciendo sencillamente es asignando al portafolio global, y así es como debe medirse, una menor, ¿cómo se llama? Un menor riesgo, una menor volatilidad. Perfecto. Y como diría alguien por ahí, todo eso para contarles que la desviación estándar no necesariamente es una buena medida de riesgo en todas las condiciones. Y esto es cuando no cumplimos los supuestos. Se ha supuesto que los instrumentos, una vez más, son homogéneos en liquidez, una alta calidad crediticia y una perfecta sustitución entre activos. Sin embargo, esto está lejos de ser
parte de la realidad de nosotros cuando tenemos una calificación de riesgo un poquito más baja, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente tendemos a mirar solamente la variable de rendimiento, pero no somos plenamente conscientes que la administración de riesgo de crédito es fundamental y que el precio de mercado puede no reflejar fielmente la situación actual de un emisor. Entonces, cuando incorporamos estos cambios que hay en el DIF 9, lo que estamos haciendo sencillamente es haciendo visible algo que debería estar ahí. Y es el tema que estamos asignando riesgo. No solamente es la rentabilidad del portafolio, no solamente es la volatilidad del portafolio como un todo, sino es cómo estamos asignando los activos para generar, ¿cómo se llama? Administrar el riesgo crédito del portafolio. Porque para nosotros lo que es pecado capital no es tener una rentabilidad baja, no es tener una rentabilidad transitoriamente negativa. Lo que es pecado es tener un evento crediticio. Es decir, tener dentro de nuestra cartera un activo que tiene un default. ¿Por qué? Porque se ve comprometido no solamente el pago de un cupón, sino que podría incluso verse comprometido el pago de nuestro principal. Que eso sí, una vez más, es, ¿cómo se llama? Es un evento que es completamente negativo para la gestión del portafolio. Entonces, cuando estamos incorporando este concepto dentro de la teoría, no solamente estamos viendo como de forma bidimensional rentabilidad con respecto a volatilidad, sino que estamos agregando un eje adicional que es la administración dentro del riesgo crediticio. Entonces, lo que vamos a hacer teóricamente es maximizar la rentabilidad con un nivel de volatilidad X, pero dentro de una categoría de riesgo que sea aceptable por nuestra junta directiva, por nuestro prospecto de nuestro fondo de inversión, por nuestra junta directiva en general. ¿Ok? Bueno, ahora entrando un poco con lo que es ¿cómo se llama? La NIF 9 como tal, empecemos con los pasos básicos. Primero tenemos que entrar con el tema de clasificación y medición de riesgo de crédito, haciendo que elaborando un cuestionario sobre la prueba del solo pago de principal e intereses. Recuerden que la llave principal en esto es, bueno, mi instrumento financiero que estoy evaluando, los flujos que estoy percibiendo vienen solamente de pago de principal o intereses, o viene de una cláusula adicional que es potestad de un tercero. Entonces, básicamente lo que quiero hacer de primera base es agarrar todo mi portafolio, aplicarle la elaboración del cuestionario de la prueba SPPI, y ver cuáles activos son los que, ¿cómo se llama? En función a las respuestas, determinamos qué instrumentos son los que cumplen con la prueba SPPI. Los que cumplen, y después de que ya determine quiénes son los que cumplen y reviso cuál es mi modelo de negocio, yo lo que hago sencillamente es determinar cuáles son los instrumentos que estarían de acuerdo a los flujos contractuales al modelo de negocio que sería relevante para él. ¿Qué es el punto? Si mi activo cumple la prueba de CPPI, yo perfectamente, si yo solamente lo tengo para recibir los pagos de los flujos de principales e intereses y lo mantengo al vencimiento, yo perfectamente podría tenerlo al costo amortizado. Y en ese caso, mi activo no valora precios de mercado, no tendría la volatilidad que enfrenta los vaivenes, los cambios en la tasa de interés en el mercado, sino que sencillamente lo que hago es tenerlo al costo amortizado. Sin embargo, por otro lado, mi moneda de cambio, mi trade-off viene por el lado de, tengo que calcular ahora entonces la estimación de riesgo crédito, que es una variable que tengo que calcular y sí, solo si esta estimación me supera un umbral de riesgo, voy a tener que meterlo dentro de la estimación y hacer una disminución del valor de mi portafolio. ¿Ok? Ok, les decía, básicamente si mi activo aprueba la prueba, valga la redundancia, SPPI, yo puedo meterlo al costo amortizado. Estos activos financieros se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo consiste en recuperar los flujos de efectivo contractuales, aunque pueden presentarse ventas esporádicas de portafolio sin que esto invalide el modelo de negocio.
¿Qué es el punto? Nosotros lo que hacemos es determinar básicamente cuál es mi portafolio core. ¿A qué le llamo mi portafolio core? Supongo que yo tengo un fondo de mercado de dinero. Este fondo de mercado de dinero tiene, por decir un número nada más, 100 millones de dólares. Yo lo que quiero determinar es cuál es la parte no variable de ese activo. ¿Ah? Eso es mi portafolio core, la parte que no se mueve. ¿Mm? La parte no variable suponga que son 50 millones de dólares. Entonces yo podría tener hasta 50 millones de dólares efectivamente al costo amortizado. ¿Por qué? Porque yo no estoy necesitando los 50 millones adicionales para determinar la política de liquidez, es decir, lo que yo determino o que yo le pongo al portafolio para que sea pagar, digámoslo así, la salida de los fondos. ¿Mm? Entonces, perfectamente podría tener en este ejemplo 50 millones de dólares al costo amortizado, 50 millones en efectivo. Con 50 millones en efectivo cubro las entradas y salidas normales del portafolio. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un incremento inesperado de la cantidad de retiros que estoy enfrentando? En ese caso, perfectamente, yo podría tomar parte de mis activos que están al costo amortizado y realizarlos, o sea, venderlos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, yo primeramente hice ¿cómo se llama? Una estimación. Yo calculé estadísticamente cuál es la porción de mi portafolio que que está estable, y si hay algo, un evento que está haciendo que aumente los retiros del fondo, perfectamente yo podría vender esos activos para, ¿cómo se llama? Poder hacerle frente a mis obligaciones contractuales. ¿Mm? Y sin que esto valide lo actual del costo amortizado. Lo que sí lo haría invalidar es que yo haga esto una práctica común. Es decir, yo compro un activo, lo pongo al costo amortizado y resulta que a la semana siguiente, no porque hubo un incremento en los flujos de retiro, sino sencillamente porque estoy haciendo uso de una oportunidad de mercado para realizar una ganancia de capital, vendo el activo. Ahí sí podría perfectamente ser cuestionado tanto por el regulador como por mi auditoría externa sobre el uso o la no buena aplicación de la NIF. Ahora, si el instrumento igual cumple la prueba SBPI, yo perfectamente podría tenerlo, ¿cómo se llama? Igual al valor razonable, pero con cambios en otro resultado integral. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que el instrumento, lo tengo, vamos a ver, yo podría tener ese portafolio para realizar ventas. Es decir, lo compro, no, va a valores de mercado, pero parte del portafolio podría perfectamente tenerlo para realizar ventas. No ventas que sean tipo trading, sino que son ventas con alguna regularidad, pero no de forma usual. Todo lo que no cumpla la prueba SPPI va a ir a cajón, digámoslo así, a este repositorio que es el de valor razonable con cambios en resultados. Ejemplo, si yo tengo una acción preferente tendría el componente de renta fija, que es el dividendo que está estipulado, pero dado que la acción preferente depende de que la junta directiva apruebe o no el pago del dividendo, ya ahí esa condicionalidad hace que no prueba, es decir, que ese instrumento no cumpla con la prueba SPPI. Entonces, en este caso, este activo tendría que entrar acá directamente al valor razonable con cambios en resultados. Es decir, tendría que valorar a precios de mercado y este bucket, ¿cómo se llama? Este cajón no tendría estimación de riesgo crédito. El costo amortizado y el de valor razonable a través de otro resultado integral, sí, ¿cómo se llama? Se le calcula la estimación de riesgo crédito, pero a esta no, dado que está directamente con cambios a resultados. Lo que serían los ETFs, las acciones, todas estas que dependen básicamente del comportamiento del mercado, de los activos, es decir, los flujos de caja no son exclusivamente dividendos, sino que depende del cambio del valor del activo a través del tiempo, entonces tendrían que ir dentro de esta categoría. Perfecto. Acá interesante es que ¿cómo se llama? El modelo de pérdida esperada eso tiene un enfoque dual, dado que
Básicamente, si yo tengo un instrumento, cuando yo lo compro, primero entra al bucket 1, es decir, entra a las pérdidas esperadas, donde mi valoración se hace por los 12 meses. Si el instrumento tiene una, ¿cómo se llama? Desde la originación, una caída importante en la calidad crediticia, podría entrar al bucket 2 y ahí tenga que valorarlo con la pérdida esperada a través de la vida remanente del instrumento financiero. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, supongan que yo compre un bono, tengo un bono a 10 años plazo. Lo compré con una calificación de riesgo AA. Al día siguiente o al mes siguiente se mantiene en AA, ¿dónde entra? Entra al bucket 1, yo lo tengo al costo amortizado, le calculo la pérdida esperada, pero solamente a, ¿cómo se llama? En un plazo de 12 meses. O sea, a los flujos de caja generados en los próximos 12 meses los traigo a valor presente y eso es lo que voy a imputar como mi estimación de riesgo crediticio. Si lo compré en AA y resulta que el instrumento tiene una baja importante en la calidad de crediticia y llega, por ejemplo, a W, en ese caso, ahí sí tendrías, ¿cómo se llama? Un cambio importante en la calidad crediticia del momento de la generación y aun cuando no está en default, entraría en bucket 2. Entonces ahí el cálculo del riesgo de crédito estaría no por un año, sino efectivamente por los 10 años que tiene todos los flujos de caja que generaría el activo por los próximos 10 años. Entonces el importe de la estimación evidentemente es mucho más alta en este bucket. Lo importante es que el modelo es completamente simétrico. ¿En qué sentido? Si este instrumento que pasó de AA a W, resulta de que mejora su calidad crediticia y vuelve a estar, por ejemplo, en BBB, bueno, así como la estimación pasó al bucket 2, podría perfectamente devolverse al bucket 1. Entonces, lo importante es que juega hacia los dos lados, tanto los cambios positivos como negativos. Ok, como decía hace un rato, en el bucket 1 la pérdida esperada es solamente por los próximos 12 meses. No hay un deterioro significativo en la calidad crediticia. La pérdida esperada se calcula por los 12 meses que resultan de eventos de default posibles a partir de la fecha de reporte. El bucket 2 son deterioros significativos en la calidad crediticia. Hay una presunción refutable que considera que el riesgo crediticio de un activo ha incrementado desde su reconocimiento inicial cuando los pagos se atrasan por más de 30 días. Luego el bucket 3 es cuando la pérdida esperada ya sí es de por vida y aquí ya tenés un impago por un plazo mayor, por ejemplo, de 90 días. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver lo que les decía hace un rato. Si yo tengo un instrumento y yo lo compré con una calificación de riesgo AA y resulta de que me pasa de AA a A, hay un cambio significativo, sí, pero este cambio no implicaría pasarlo de bucket 1 a bucket 2. Siempre se mantendría dentro del bucket 1. Si yo tengo un instrumento, por ejemplo, que tiene una calificación AA y pasa a W, ahí sí. Vean que en este caso ya el instrumento ya me pasó el umbral de grado de inversión. Pasó de, como les decía hace un rato, de AA a W. Y aquí sigue el instrumento pasaría de bucket 1 a bucket 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un instrumento que pasa de BBB a W+? En este caso igual hay un cambio, un notch nada más, y en este caso no habría un cambio significativo dentro de la calidad crediticia del instrumento y por lo tanto se mantendría dentro del bucket 1. Ahora, supongo que yo tengo un instrumento que está en W+, y W+ pasa a B. Aquí este instrumento sí estaría todavía dentro de la categoría por debajo del de grado de inversión y sí tendría que pasar de bucket 1 a bucket 2. Y esta es más o menos la historia de Costa Rica desde el 2018 hasta recientemente. Pasar de un W+ a un B. Vaya, eso implicó pasar de bucket 1 a bucket 2 aquellos activos que estaban comprados, que se habían adquirido desde cuando estaba en W+. A ver,
Si yo tengo un activo, lo compro en B, y pasa a un incumplimiento, definitivamente aquí sí pasa ¿cómo se llama? A la categoría de default y claramente estaría dentro del bucket 3. ¿Qué es el punto? Parte de los tips de cómo gestionar el portafolio. Vean que hay un valor interesante que es el tema de cuando yo compro, la pregunta es, bueno, ¿y en cuántas noches tendría que cambiar el activo para que el activo me pase de bucket 1 a bucket 2? Entonces, por ejemplo, si yo compro un instrumento que está en AAA, ¿cuánto debería de cambiar para que tenga que decir que tengo un cambio significativo en desde la originación y la calidad crediticia del activo? Tiene que cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 noches para que efectivamente tenga, ¿cómo se llama? Una baja importante en la calidad crediticia del activo. Pero cuando yo estoy en esta categoría, pongan en W+, ¿cuántas noches puedo efectivamente esperar para que el activo pase de acá, de bucket 1 a bucket 2? Dos cambios. Al tercer cambio, al B+, ahí sí ya pasaría de bucket 1 a bucket 2 y eso implicaría que la estimación sí me incrementa. ¿Por qué? Porque la PD, la probabilidad de default se me va a incrementar. Y aparte de eso, voy a calcular la estimación no solamente por los próximos 12 meses, sino por el remanente de vida que tenga el activo al vencimiento. Entonces, si tengo activos con alta duración modificada y hay un cambio de bucket 1 a bucket 2, eso va a implicar pues un aumento importante en la estimación del riesgo crédito. Y de alguna forma, yo ya ¿cómo se llama? Les adelanté un poco cuál es la formulita de la estimación. Sí, meternos de lleno en esta parte de cómo estimar la probabilidad de default, que hay diferentes alternativas, pero vamos a hacer un ejemplito nada más y vamos a suponer que vamos a ver que esto es una función que se determina por básicamente los cambios que habrían dentro de la matriz de transición de riesgo crédito, básicamente. Ok, el valor presente de la pérdida esperada es igual a la PD o la probabilidad de default, de la contraparte que incumple en un centro de tiempo, multiplicado por el loss given default. El loss given default, ¿qué es? Sencillamente es cuánto pierdo yo si efectivamente el emisor entra en default. Entonces, para eso, lo que se hace es estimar promedios de cuánto es lo que efectivamente han recuperado los emisores, o perdón, los compradores de los bonos una vez que un emisor particular haya entrado en default. Entonces, vamos a suponer en el ejemplo que vamos a tener dentro de un ratito que esto es un X%, ponte un 47%. Luego tenemos el monto comprometido en riesgo y después tenemos el factor de descuento. ¿Por qué? Porque con este factor de descuento lo que estoy haciendo es sencillamente traer esos flujos hacia al valor presente. Y un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con datos, suponiendo que lo que tengo es una inversión de $500,000 de valor facial a un precio aproximadamente de 103. Supongan que este activo originalmente está en una calificación AAA. Vean que si pasa de AAA a BBB, la estimación es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la PD, la probabilidad de default, es igual a 0. No ha habido un cambio significativo desde la originación de la compra del activo financiero. Pero vean que cuando me pasa de ponte de AAA a BB+, en ese caso sí, ya la PD me pasa de 0 a 0.40. Y el loss given default es de un 47%. Entonces, en este caso, la estimación sería de $963.60. Si este activo pasa a B, vean cómo aquí ya la PD pasaría de 0.40 a 2.60. Entonces, claro, eso hace que
automáticamente me aumente el valor de mi pérdida estimada, y aquí tendríamos $6,000, 263 como una estimación de riesgo crédito. Cualquiera diría, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo lo que estoy evaluando es el cambio. Aquí tengo un cambio de aproximadamente $5,000, $5,300 en términos cerrados. Pareciera que es un monto relativamente chico. Y es más, esos $5,000 viene a ser aproximadamente casi que un 1% del activo en riesgo. Pero supongan que nosotros fuéramos un fondo de mercado de dinero. Si fuéramos un fondo de mercado de dinero, solamente para dar una idea, linealmente estaríamos repartiendo más o menos $58 diarios. Y el tema es que si yo incorporo esta estimación me impacta, está por arriba del umbral mínimo deseado, eso tendría que pasarlo a los estados financieros, y eso implicaría más o menos 90 días de intereses. O sea, el impacto sí es significativo, y es un impacto que es bastante grande, especialmente para, para un fondo que el objetivo de un fondo de mercado de dinero sencillamente es tener de manera transitoria mis activos, esperando, no sé, ponga que tuviera la plata de la nómina al primer día de mes y quiero pagar la nómina a final de mes. De manera transitoria lo tengo en un fondo de mercado de dinero, ganándome cierto interés. La rentabilidad es importante, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que al día 29 de mes yo le haga un retiro a mi fondo y que mi fondo me dé exactamente lo que yo le invertí más algo de una tasa de interés. Pero lo más importante es que me devuelva al principal. Pero si sucede este evento, esto lo que haría básicamente es que esta persona tendría que esperarse 90 días para que vuelva a la normalidad. O sea, el impacto definitivamente no es trivial, es un impacto fuerte y podría causar un efecto negativo, especialmente en un fondo donde los clientes tienen la posibilidad de ejercer su derecho al retiro de forma inmediata. Entonces, solamente para que vean que esta estimación es complejo, y especialmente para una industria tan expuesta como es la industria de fondos de mercado de dinero. Si yo hiciera este cálculo para un fondo que es un fondo de crecimiento, es más, todavía el caso que fuera para un fondo de pensiones, bueno, es similar a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Con esas caídas que hemos tenido de los fondos en los mercados internacionales, tenemos rentabilidades negativas, y efectivamente en mi estado de cuenta del mes actual es una cierta cantidad menor que la que hubo a principios de año. Entonces, pero mi punto, dado que mi horizonte de inversión no es el día de mañana, en los próximos 30 días, sino que es un horizonte de inversión de los próximos 10, 15, 20, 30 años, yo perfectamente este efecto negativo lo puedo observar y parte sin novedad. Pero en una cartera donde yo tengo la posibilidad de que mis clientes me hagan efectivo los retiros de forma inmediata, esto podría llevar a una corrida. Por eso es importante el tema del cuidar la calidad crediticia de mi portafolio, y una alternativa para hacerlo es, bueno, ya vamos a ver, hay varias. Una, el tema de administrar bien la calidad crediticia del portafolio con la calificación de riesgo. Segundo, el tema de la disminución del plazo al promedio del vencimiento de mi portafolio. Y después también la administración del efectivo que tengo en el portafolio. Perdón, para las personas de República Dominicana y El Salvador, nosotros en Costa Rica recién entramos con este cálculo de la estimación de riesgo crédito, y para el 2022 se estableció un umbral de una desviación debe ser menor del 2%. Es decir, si mi estimación de riesgo crédito como proporción de mi cartera de inversión es menor al 2%, yo no tengo que incorporar esto dentro de los estados financieros, sencillamente lo revelo. Nada más lo revelo, es decir, digo, esta es la estimación que tengo, esta estimación es este monto, y esto representa, por decir algo, el 0.25 de mi portafolio. Sí, solo si la estimación representa más de un 2% de mi portafolio, entonces ahí sí voy a tener que, ¿cómo se llama? Y aparte de eso,
lo tenemos de forma consecutiva por 10 días, tendría que incorporarlo y una vez más eso puede tener un efecto negativo importante sobre la salida de los clientes. Y tienen una escala de disminución de 50 puntos base por año, de forma tal que en el 2025 este umbral va a ser del 0.50% del portafolio. ¿Y por qué la superintendencia nuestra estableció este transitorio? Bueno, porque también cuando empezó a regir era un momento donde teníamos una condición muy particular, que es sencillamente el tema del embate del efecto del COVID-19 sobre la economía global. Teníamos también una mejora importante en la calidad crediticia del emisor gobierno o Ministerio de Hacienda. Y aparte de eso, habían condiciones de mercado anómalos. Anómalos, ¿por qué? Porque de alguna forma el mercado se apagó por 2 años, no hubo demanda por crédito. Entonces los bancos de forma racional lo que hicieron sencillamente fue disminuir completamente sus captaciones, y nosotros como fondos de inversión lo que tuvimos fue recibir una gran cantidad de activos dentro de la industria, especialmente en los fondos de mercado de dinero, pero no teníamos una opción donde invertir. Entonces este transitorio obedece a este montón de condicionalidades que vivimos en estos últimos años. Acá les traigo un ejemplo y aquí solamente es un segmento muy particular del portafolio. Son los fondos, los 20 fondos que hay de mercado de dinero colones. Aquí están en términos de dólares solamente para que ustedes se dieran una idea del tamaño de estos fondos. Y vean que de 20 fondos solamente hay 1, 2, 3, 4 fondos que han establecido un modelo mixto, y no solamente han establecido un modelo mixto, sino que lo han llevado a la práctica. Es decir, que hay una parte del portafolio que está con cambios en otro resultado integral. Incluso hay 3 fondos que lo tienen así, y hay un fondo que tiene una parte que lo tiene, ¿cómo se llama? Con evaluación de precios de mercado, es decir, que va a resultados. Y esto sí llama la atención. Llama la atención porque vamos a ver, cuando uno está esperando que el mercado lo que haga es un incremento en tasa de interés, es decir, una caída en los precios de los activos actuales, uno no debería esperar que hacia futuro vea ganancias de capital. Lo más probable es que yo vea hacia futuro pérdidas por valoración. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si yo antes, hace un año atrás, una inversión a un año plazo me pagaba un 2%, lo cierto es que hoy probablemente me estarían pagando aproximadamente 4%. ¿Ah? Y eso implica una caída importante en la valoración de los activos. Es decir, ¿cómo se llama? El ubicar un activo dentro de este bloque particular en esta condición, pareciera que es una idea que no es tan positiva. ¿Por qué? Porque el portafolio no se va a beneficiar de un aumento en precio. Lo más probable que tengamos es una baja en el precio. Y es por eso que la gran mayoría de los activos de la industria de fondos de mercado de dinero están dentro del costo amortizado. Aparte de eso, noten algo interesante. Vean que la parte de efectivo también es sumamente importante. Vean cómo hay fondos que tienen una posición de efectivo que incluso llega a representar, en el caso máximo, déjenme ver, un 57% del portafolio. ¿Ah? Perdón, este es el caso más fuerte de todos, pero este es un fondo relativamente chiquito. Un 71% del activo está en cuenta corriente. Es decir, otra forma adicional, no solamente es tomar la parte core del fondo y tenerlo a costo amortizado, sino que otra alternativa para, de alguna forma, defender, ¿cómo se llama?, la variabilidad de la rentabilidad que que estarían teniendo los clientes, es incrementando la posición de efectivo. ¿Por qué? Porque esta parte del efectivo no entra dentro del activo, o sea, del activo, de la cartera de inversión. ¿Ah? Es parte del activo, sí, pero no es parte de la cartera de inversión. Y recuerden que esta estimación yo lo mido al final con una proporción no de la cartera total,
sino del activo en riesgo, y eso es la cartera de inversión en riesgo. ¿Por qué? Porque el efectivo realmente, aun cuando hay detrás un componente de riesgo crédito, ¿quién es el banco que me tiene mi liquidez? Lo cierto es que lo que tengo es un activo, el activo más líquido de todos, efectivo. ¿Mm? Yo puedo hacer uso del efectivo en cualquier momento del tiempo. ¿Ok? Entonces, una alternativa adicional, entonces, para defender de alguna forma el portafolio en una etapa de tasas de interés hacia el alza, es uno, estimando de forma correcta cuál es la porción core que iría al costo amortizado, aumentando mi posición de activo, y el tercer tip es disminuyendo el plazo promedio al vencimiento de mi cartera. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso de alguna forma lo que hace es que las PD sean más pequeñas y la estimación también va a ser un poquito más pequeña. Si yo incorporo activos de más largo plazo, la estimación se me hace más alta. Entonces, eso podría ser contraproducente y podría ser que en algún momento del tiempo nos lleve a sobrepasar esos umbrales que ya dijimos hace un rato, que están establecidos para Costa Rica en el 2% actualmente y que para el 2025 llegará al 0.50. Para ir cerrando, vamos a ver, la estimación de pérdida crediticia bajo NIF no implica un cambio importante en la forma de gestionar los portafolios, pues bajo condiciones normales y dependiendo de las características del portafolio se podrá disminuir la variabilidad y la rentabilidad del fondo asignado de ser posible una porción del portafolio al costo amortizado. Y una vez más, eso está bien, es una forma de disminuir ¿cómo se llama? La volatilidad. Pero una vez más, esta porción del portafolio no es un tema antojadizo. Tiene que estar establecida en función a, efectivamente, cuál es la porción del portafolio que no voy a mover. Que solamente bajo un evento inesperado, yo tenga que ir a vender parte de mi portafolio. ¿Mm? Es decir, que no tenga otra más que ya me deshice todos mi efectivo y que tenga que tomar parte de mi cartera para poder, que estaba al corto amortizado, para hacerle frente a los retiros. ¿Ok? La desviación estándar como medida de riesgo podría ser buena en un mundo homogéneo de instrumentos de alta liquidez y bajo nivel de riesgo crediticio, una buena medida de riesgo. Pero en nuestro mundo, el tomar en cuenta el riesgo de crédito permite, junto a la elaboración de precios de mercado, tener una mayor conciencia del gestionar no solamente por rendimiento. Aquí les cuento, vamos a ver, no sé si era una infidencia, pero en algún momento gestionando un portafolio de más largo plazo, vamos a ver, decía, vamos a diversificar. Vamos a diversificar y eso implica tomar parte de mi portafolio e invertirlo en un activo, en un país que tiene 2 noches por arriba de la calificación de Costa Rica. O sea, vean así que estaba en W+. ¿Y eso efectivamente es una forma de diversificar? No. No, ¿por qué? Porque si esta región, si este país tiene una correlación positiva con los movimientos que tiene nuestro país, eso podría ser contraproducente. ¿En qué sentido? Vamos a ver, si resulta que los dos países exportamos más o menos los mismos bienes y servicios a las mismas regiones económicas, si hay ¿cómo se llama? Algo que COVID-19, tal cual. Hay una baja en turismo, hay una baja en las ventas originales de nuestras exportaciones básicas. Hijo, nos va a impactar de forma igual a los dos países. Entonces, eso podría ser negativo. ¿Cómo hago yo entonces para aumentar la calidad crediticia? Bueno, aumento la calidad crediticia de mi portafolio, ya no yéndome a W+, sino ya buscando los AA y los triples A. Porque una vez más, cuando yo mido mi portafolio, lo que voy a medir es cuál es mi activo en riesgo, que en ese caso va a ser 0. O sea, el importe de mi estimación de riesgo de crédito va a ser igual a 0 y va a estar medido con un activo más grande. ¿Mm? Entonces, proporcionalmente o porcentualmente, yo estoy más lejos del umbral para que mi estimación esté activa y que tenga que reflejar, ¿cómo se llama?, en el valor de participación de mi fondo. Dependiendo del modelo generador de la estimación de riesgo de crédito, el bajar la duración del portafolio
el disminuir la posición en activos riesgosos y aumentar la posición líquida del portafolio ayuda a disminuir el efecto negativo de un cambio no esperado en riesgo de crédito desde su originación. Y esto es lo que recién les dije. Entonces, lo que tenemos es básicamente, vaya, el NIF 9 nos ha llevado a un punto donde hemos llevado la gestión del portafolio a una variable diferente, no solamente riesgo variabilidad, sino el riesgo calidad crediticia. Y entendiendo que la calidad crediticia es una variable muy importante para administrar, especialmente si el evento de un no pago se hace una probabilidad más cercana. Al final de cuentas, los inversionistas nos podrían perdonar el hecho que tengamos una rentabilidad negativa por un cortísimo plazo, pero la parte que nunca nos podrían perdonar es el hecho que tengamos un evento crediticio. Es decir, que parte de nuestro principal se pierda, ¿cómo se llama?, por un impago de un emisor. Y por lo tanto, esto que es sumamente importante, nos ha abierto los ojos a una realidad que en el pasado no la teníamos, no éramos conscientes de lo que estábamos gestionando como un todo en el portafolio. Y vaya, en este momento, pues lo que hacemos es abrir a sus consultas y espero que esta presentación somera, rápida y de lo que es el riesgo crédito les haya sido de su interés. Muchas gracias. Agradecemos al señor Bonilla por esta excelente exposición, donde nos ha permitido tener una nueva perspectiva sobre los retos que enfrentan los administradores de portafolio de inversiones ante el aumento de las tasas de interés y la volatilidad que esto genera. Vamos a pasar de inmediato a la sección de preguntas y respuestas. Y tenemos un par de preguntas para comenzar. Hay una que vamos a combinarla, señor Bonilla. Una es, la prueba SPPI se encuentra literalmente mencionada en la NIF, y si podría explicar si el SPPI tiene un margen predeterminado o se construye con metas específicas definidas por el apetito de riesgo de la entidad gestora. Ok, perfecto. Sí, efectivamente en la NIF se habla no necesariamente de la prueba, pero la primera parte importante es si yo tengo el activo para recibir pagos del principal e intereses. Entonces, cuando yo tengo esos activos, y es más, en la NIF están los ejemplos de diferentes tipos de activos, un bono plain vanilla, es decir, un bono que tiene un plazo definido, un cupón definido, que no tiene ninguna otra, ¿cómo se llama? Condicionalidad, efectivamente pasa la prueba SPPI. Un bono que es, por ejemplo, que esté con tasa ajustable, que esté referenciado a cualquier tasa de mercado, pasa la prueba de SPPI, sí, siempre y cuando, una vez más, no haya ninguna discrecionalidad en el pago del activo. Un ejemplo de un activo que no pasa la prueba de SPPI, una vez más, las acciones. ¿Por qué las acciones? Porque en primer lugar, el único componente que podría tener fijo es el tema del pago del dividendo. Pero el pago del dividendo depende de qué? Depende que la junta directiva apruebe el pago del dividendo en primer lugar. Y además, ese pago de dividendo no siempre es un monto fijo, sino que es un monto variable. ¿Ah? Y la fuente principal en la mayoría de los casos de rentabilidad en una acción es la variabilidad que hay en el precio entre compra y venta, o compra y el momento de la evaluación. Entonces, un ETF, una acción, un fondo de inversión, cuando lo vemos como el valor de participación, no cumplirían la prueba de SPPI y dirían de una vez ¿cómo se llama? A resultados. Magnífico. Tenemos una segunda pregunta que nos ha llegado por el chat. La pregunta es, para el caso de un fondo de inversión financiero cerrado, ¿cuál modelo de negocio recomienda aplicar? Vamos a ver, buena pregunta. En el caso de un fondo de inversión que es cerrado, sencillamente es que, ¿cómo se llama? La redención de las participaciones se hace a través de bolsa.
Es decir, no se hacen a través de la compañía gestora de fondos. Y eso no quita, número uno, que mi portafolio esté valorado a precios de mercado y que tenga que cumplir efectivamente, ¿cómo se llama? Con este tema de la NIF 9. Es decir, el tema de establecer de acuerdo a mi modelo de negocio y al tipo de activos, dónde los incorporaría. Es decir, siempre tendrían que estar ahí, ¿cómo se llama? Incorporado estas premisas que hemos conversado de acuerdo a la NIF 9. Ahora, una vez más, lo importante cuando uno establece el modelo de negocio no es lo que a mí me gustaría, sino lo que efectivamente has hecho. Es decir, vamos a ver una vez más. Supongan que yo tengo un portafolio que es de renta fija. ¿No? Ok, y es de renta fija y aparte de eso es plain vanilla, todos cumplen la prueba SBPI. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duro yo en gestionar mi portafolio? Es decir, en darle vuelta al portafolio, hacer un turnover. Si resulta que yo compro un bono hoy y mi turnover es de 3 días, una semana, 15 días, vaya, es casi que en trading. Pero si yo muevo mi portafolio, sí, solo sí, tengo, ¿cómo se llama? Una salida mayor al estimado originalmente, bueno, esa parte del portafolio o ese bono podría incorporarlo ya sea al costo amortizado o con cambios en otro resultado integral, perfectamente. Entonces va a depender básicamente, número uno, qué tipo de fondo estoy gestionando, cuál es mi cartera pasiva, es decir, qué exigibilidad tengo yo, enfrento yo. Y perdón, y volviendo con la respuesta anterior, en el caso del fondo, ¿cómo se llama? Cerrado, vaya, eso le permite de alguna forma tener mayores grados de libertad. Entonces ahí perfectamente podrías tener un componente más alto de costo amortizado que lo que tendrías en un fondo abierto, donde es más fácil el tema de enfrentar retiros dentro del fondo. Gracias, Francisco. Tenemos Un gusto. otra pregunta que es, si tengo un instrumento registrado en costo amortizado que lo puedo vender por algún rally de mercado y lo hago fraccionadamente unas 4 veces en el mes, ¿estaría incumpliendo la NIF? Porque en sí no estaría cumpliendo con la intención de mantenerlo hasta su vencimiento. Sí, buena pregunta. Efectivamente, para mí no lo estaría cumpliendo. ¿Qué es el punto? O sea, ejemplo, en nuestro caso, en los fondos establecemos directamente en el prospecto cuáles son las eventualidades que yo haría que un instrumento de costo amortizado tengo que ir a venderlo. No es un tema, la motivación de la ganancia de capital no es la motivación. La motivación tendría que provenir de un incremento esperado en el riesgo del activo, en cuyo caso yo gestiono el activo y lo vendo, no por un tema de pérdida o ganancia de capital, sino que sencillamente estoy gestionando mi riesgo de crédito. Esa es una posibilidad. Nosotros tenemos dentro de los fondos de mercado en Costa Rica el hecho que tenemos que cumplir que en el plazo promedio del vencimiento de la cartera tiene que ser menor a 90 días. Supongan que yo tengo una disminución importante del activo de mi fondo y mi plazo promedio del vencimiento entonces se incrementa porque el activo viene bajando. Entonces, para yo no incumplir ¿cómo se llama? Ese requerimiento de tener mi portafolio a menos de 90 días, yo perfectamente podría ir a gestionar, a vender parte de mi cartera, no porque quiera realizar una ganancia de capital. Evidentemente voy a buscar vender aquellos activos donde tengan ganancia de capital, pero mi motivación es sencillamente cumplir con una norma establecida por el regulador. Pero si una vez más, si lo que se comprueba, lo que estás haciendo sencillamente es buscar la ganancia de capital per se, estarías incumpliendo con, ¿cómo se llama? Con la norma. Ok, pasamos a una próxima pregunta y es el perfil de clientes de fondos money market es muy diferente al de otro tipo de fondos. Cuando en Costa Rica apliquen un umbral muy bajo, habrá momentos en que se tengan que marcar minusvalías y rendimientos negativos en los money market. ¿Cuál sería el efecto del cliente de estos fondos? ¿No podría desencadenar una crisis sistémica? En fondos de largo plazo, el cliente lo comprende y lo normaliza.
pero en fondos de mercado de dinero. Sí, efectivamente, eso es una, ¿cómo se llama? Es una posibilidad muy real. Pero una vez más, eso lo que nos llama es el tema de buscar cuáles son los activos que mejor se acomodan para disminuir esa probabilidad de incumplimiento. Es decir, para mantener a raya la estimación de riesgo de crédito. Y eso lo hacemos por varias formas. Es decir, una vez más, no buscaría activos de largo plazo. Una vez más, money market. Money market yo puedo tener hasta el 85, perdón, hasta el 100% de mi portafolio a menos de 360 días y puedo tener como máximo un 15% de mi portafolio hasta 540 días. Evidentemente, si yo estoy viendo que mi estimación de riesgo de crédito está aumentando y está acercándose a mi umbral, yo voy a tener que disminuir mi posición de instrumentos a largo plazo. O sea, a largo plazo para mí es hasta 540 días. ¿Para qué? Para poder adquirir solamente activos que estén a muy corto plazo. Y así disminuir la estimación de riesgo de crédito. Esa es una. Y dos, el tema de aumentar activos, la compra de activos con una mejor calificación de riesgo. ¿Ah? Para que con eso pueda, ¿cómo se llama? Disminuir mi PD. El punto es sí, tenemos un riesgo latente, pero es tarea nuestra ahora el gestionar con esta regla qué es lo mejor que podemos hacer. ¿Mm? Y ya les dije, tenemos componentes dentro de la gestión del portafolio y otra alternativa es también hacerlo a través de liquidez de activos al más corto plazo. ¿Mm? Para disminuir el monto de la estimación de riesgo de crédito. Perfecto. Una última pregunta, ya para ir terminando esta actividad de hoy. El precio de mercado dado por el proveedor es un precio uniforme para todos. Pero en el modelo de valoración a partir de PCE, cada operador debe desarrollar su propio modelo de cálculo. Los modelos serán diferentes y esto puede dar pie a asimetrías y rendimientos diferenciados, no por mercado, sino por diferencias de modelo. Así es. Excepto que todos usen el mismo modelo de PCE. Con todo y sus defectos, el precio del mercado y el costo amortizado serían más uniformes. Ese es un excelente punto. Efectivamente, vamos a ver parte de esta libertad que se le da al grupo financiero, para ponerlo de una forma diferente, más allá de la gestora, de encontrar una metodología que llene las expectativas teóricas y técnicas del grupo financiero, es importante. Y aparte de eso, es una forma de señalizar madurez, responsabilidad y ¿cómo se llama? Y gestionar bien los activos financieros. Es decir, pero sí, efectivamente, podría ser de que alguien tenga incentivos a tener una metodología más laxa, que implique que tenga una vez más una simetría entre la estimación ante el mismo evento de forma diferenciada. Eso efectivamente es una realidad, es una posibilidad real, pero en el largo plazo, lo importante es, ¿cómo se llama? Hacerlo de forma profesional y más allá del tema de los incentivos de corto plazo. ¿Por qué? Porque si hay un default, el default se va a adelantar a los hechos. Si usted tenía una metodología que era laxa, pero la realidad te da en la cara y te dice, mira, ¿sabes qué? Mi modelo decía que no iba a incumplir, pero me incumplió. Imagínense cómo queda ese grupo financiero. Ahora, un tema adicional. Al caso de Costa Rica, por lo menos tenemos 3, 4, ¿cómo se llama? Evaluadores de precios inscritos en la superintendencia. Es decir, tenemos 4 posibilidades distintas de valoración del mismo activo financiero. Es decir, esa asimetría también coexiste con el tema de la valoración perfectamente. Mi punto es que yo voy a escoger la compañía evaluadora que tenga las metodologías más robustas. No porque me den el número que se apegue más a mi necesidad, sino que efectivamente me dé un valor justo de los activos financieros, más allá de lo que sería bueno el demostrar una realidad que al final de cuentas no lo es. No sé si me di a entender con esta parte.
Sí, Hay un no, tema no de parece. reputación, hay un tema de reputación, ese es mi punto, muy, muy importante. Y hay que, ¿cómo se llama? La reputación es algo que todos los días se gestiona. Y una vez más, perder mi reputación por tener un modelo laxo, terrible. Eso es terrible. Bueno, señores, por limitación en el tiempo, tenemos que comenzar ya la parte final de este webinar. Deseamos de nuevo darle las gracias a Francisco Bonilla por su excelente exposición y por la excelente respuesta a las preguntas que fueron realizadas. Para finalizar nuestro evento del día de hoy, deseo invitar a Nancy Rodríguez, directora residente de SC Riesgo en República Dominicana, para que nos dé unas palabras de despedida y agradecimiento a la asistencia de los participantes. Muchas gracias, don Marcos, y muchas gracias también a todos los que participaron. Esperamos que la exposición realizada por el señor Francisco Bonilla pues contribuya a un mejor entendimiento de la dinámica cambiante de los portafolios de inversión ante escenarios de volatilidad. Comentarles que este es uno de los varios webinars que tenemos programados para este año y para el inicio de operaciones aquí en República Dominicana. Esto es parte del compromiso que tiene este riesgo con el tema de la educación bursátil, tanto con el mercado dominicano como con el mercado centroamericano, por lo que más adelante vamos a estarles compartiendo la información de las siguientes actividades y también esperamos poder contar con su participación. Como directora país de este riesgo en República Dominicana, me pongo a sus órdenes para ofrecerles nuestros servicios, tanto de calificación de riesgo como de opiniones externas, comentarios ya recibiendo aquí en República Dominicana, por lo que no duden en contactarnos. Aquí están viendo la información de contacto. El código QR lo pueden escanear también para que les quede ya guardada la información. Y también vamos a proyectar la información del señor Gary Barquero, en caso de querer también poder contactarlo directamente a él. Invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook y YouTube. Aparecemos como SC Riesgo Rating Agency. Y en nuestro sitio web, comentarles que la grabación de este webinar la vamos a colgar en nuestras redes sociales. Por lo tanto, ahí van a poder consultarla posteriormente. Y por último, bueno, agradecerles nuevamente su participación y ya los dejo con el señor Marcos Troncoso para el cierre. Bueno, Nancy, muchas gracias. Bienvenida a la República Dominicana. Estamos seguros que va a disfrutar de muchas cosas excitantes aquí en el mercado de valores de la República Dominicana. Muchas gracias, Nancy, por esta palabra de despedida. Y con esto, señores participantes, señores de SC Riesgo, damos por terminada la celebración de este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes. Que pasen buena tarde. Hasta luego, gracias.